Sí, ahora sí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea el momento en el que están observando esta presentación. Es nuestra segunda clase de la última unidad de este curso de comunicación. Y bueno, vamos a darle ya eh, proceso a esta última parte de la última unidad de este curso. Ya hicimos una primera reflexión sobre lo que hay que tomar en cuenta cuando empezamos un proceso de investigación. Por muy sencillo que sea, es importante tomar en cuenta los elementos y las recomendaciones que hicimos en el primera de las presentaciones con respecto a la investigación, sea cual sea el tema que vayamos a desarrollar, siempre pensando en que vamos a desarrollar una investigación a cualquier nivel técnico o a nivel de trabajo de graduación. Por eso es importante tomar conciencia como estudiantes que pues debemos de tener en consideración varios elementos, entre los que les comentaba en la última presentación, pues la honestidad. Desde ahí empezamos hablando y tomando en consideración todos los elementos de los que platicamos en esta primera reflexión sobre la introducción a un proceso de investigación. Y no digamos si es investigación formuladas de la academia con aspectos científicos, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito ya de lleno en parte de lo que vamos a tratar de hacer a partir de esta clase, que va a ser la propuesta del primer protocolo de investigación, un ensayo del protocolo de investigación que vamos a desarrollar paso a paso. Pero para eso necesitamos saber cuáles son esos pasos, los primeros pasos que hay que dar para ingresar a este tema tan interesante y empezar a pensar, a formular ideas de qué tema o por dónde puedo yo abordar una temática de investigación. Bueno, iniciamos entonces y tenemos la, la primera diapositiva, que es, ya hablamos en el programa anterior sobre el tema de investigación, que el tema y el problema son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, por algo hay que empezar. Y empezamos entonces tratando de ubicarnos en un espacio determinado sobre qué tema nos gustaría poder investigar. Lo primero que se requiere para esta actividad es una idea acerca de un tema que esté afectando o que esté produciendo cosas importantes o a favor o en detrimento de un grupo social o una comunidad o un grupo específico, ¿verdad? Entonces, una idea. Empezamos a generar una lluvia de ideas y empezamos a ver qué tema será tan importante, porque es relevante poderlo tomar en consideración para llevarlo a un desarrollo de investigación. Dice que la mayoría, Hernández Sampieri dice que la mayoría de las ideas iniciales de una investigación, pues son así, ¿verdad? A veces no hallamos para dónde agarrar, ni qué tema escoger, ni qué temática abordar. Por eso dice que son vagas y deben, pues, tomarse muy a conciencia para poder analizarse cuidadosamente para que se transformen en un planteamiento del problema es un punto más adelante, para que sea preciso, conciso y que tenga todas las características para poder desarrollarse. Y ahí habla de preciso y estructurado. Así es, que podamos abordarlo eh, temáticamente, digámoslo así, y que de alguna manera podamos tener la oportunidad de ir paso a paso, eh, cuidadosamente, cuidando todos los elementos y pasos que hay que seguir para desarrollar
el tema de investigación. Pero de primera mano, pensemos que es una idea vaga, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tema? Entonces hay que empezar a pensar cuáles son los temas a los que yo me enfrento, a los que yo veo, a los que tengo conocimiento y a los que es factible poder acceder. Por ahí empezamos abordando ideas para poder desarrollar pues ya y estructuradamente, precisa y estructuradamente un tema de investigación. Dicen que estas ideas surgen de una gran variedad de fuentes y por eso cuando pensamos en estudiar un tema, en abordar un tema, en investigar un tema, lo primero que hacemos es pensar qué fuentes tengo, o sea, qué fuentes de información hay. Ya hay investigaciones sobre lo que yo estoy planteando. Hay tesis, hay revistas, hay periódicos, hay recortes de periódicos o notas de periódicos, hay investigaciones en revistas indexadas, o sea, en artículos de investigación. Toda esa gama de información que existe ya hay que pensarla, hay que planearla si voy a hacer una primera búsqueda de esta información. Entonces, yo voy a esa gran variedad de fuentes de las que hablan ahí y ahí están los materiales, ¿van? Las fuentes materiales escritos, libros, revistas, periódicos, tesis. Si hay materiales audiovisuales en Internet, hoy en YouTube, en tantas páginas que podamos encontrar. Y yendo un poquito más profundo, si hay gente que ha estudiado y ha profundizado en estos temas, ya ha desarrollado teorías, ha descubierto en base a esas teorías algunas nuevas formas de cómo el problema se puede abordar y también no dejando la experiencia propia, ¿verdad? Que yo conozco del tema, cuál es, a qué nivel yo puedo entender ese tema que yo tengo conocimiento. Entonces, este es como una primera línea después de haber pensado y de tener claro qué idea es la que yo voy a investigar, pues voy a buscar las fuentes de información que me puedan dar las primeras luces para ir abordando un tema de investigación. ¿Y cuáles son esas primeras luces? Ya los dije, libros, revistas, periódicos, tesis que ya estén escritas sobre el tema. Eh, y cuando digo tesis, voy a ir tal vez no a revisar lo que dice en sí, sino a ver qué conclusiones tiene, qué conclusiones llegó esta persona que abordó esta temática. Y luego, pues pensando también en lo que yo sé, en lo que yo veo, en lo que yo creo que está pasando ahí, eso es en base a mi experiencia, ¿verdad? Entonces, es preciso que no quede en una idea vaga, porque cuando ya pensamos exactamente qué es lo que vamos a hacer, entonces esa idea vaga que hablamos, de la que hablamos al principio, esa deja de ser vaga y ya tenemos una idea concreta, ¿verdad? Entonces es importante, además de la búsqueda de información sobre antecedentes, o sea, de lo que ya está escrito, asegurándose de que el tema no haya sido investigado y que tenga la importancia para ser estudiado. Esto definitivamente, dependiendo del enfoque y el abordaje que nosotros le demos, el tema puede ser que ya esté investigado, pero el enfoque que nosotros le vamos a dar y la aplicación que le vamos a dar en nuestro contexto, pues esa es la que tiene que ser novedosa, esa es la que tiene que ser nueva, esa es la que no tiene que haber sido investigada. Nadie en otro contexto puede abordar o haya abordado ya ese tema, entonces ya no es válido lo que voy a hacer. Entonces, por eso es que es importante tener claro qué es lo que vamos a hacer. Tomar en cuenta que el tema de investigación es la cuestión o asunto que se desea estudiar y su correcta elección es uno de los aspectos más importantes en el proceso de planificar una investigación. Por eso digo que cuando hablamos de revisión inicial de bibliografía y de lo que yo sé, de lo que yo conozco, ahí yo empiezo como a plantearme por dónde voy a yo abordar el problema o el tema. Y
había otro punto ahí importante que decía que no tendría que haber sido estudiado, pero depende si yo voy a investigar un tema y depende del enfoque, decían, del enfoque y de las características que yo le dé a mi tema de investigación, puede ser muy diferente a lo que ya otros han hecho. Entonces, por eso es que uno va a las conclusiones de algunos trabajos o tesis que investiga como para referencia del tema, para que a partir de una conclusión que tenga ahí, que haya quedado por completarse, a partir de ahí es donde yo puedo abordar un tema. Por eso es que no puede ser repetido, ¿verdad? Bueno, interesante. ¿Qué factores hay que tomar en cuenta cuando empezamos a pensar qué es lo que vamos a investigar? ¿Qué elementos debe de tener para que esto pueda llegar a ser un tema de investigación? Hay dos vertientes ahí, ustedes las ven. Uno es el orden subjetivo y el otro es el orden objetivo. Lo subjetivo porque es un poquito ideal, ¿verdad? Partimos de lo ideal. ¿Y qué es lo ideal? Pues que pensemos que el tema tiene bastante interés, o sea que pueda lograr el interés de las personas que lo puedan leer. Eso sería en lo ideal, ¿verdad? En lo que yo espero idealmente que suceda. Que tenga capacidad para el desarrollo, o sea que aparte de que yo plantee mi información y mis resultados, esto pueda llevarse al último término que será una ejecución de un proyecto, por ejemplo, ¿verdad? Es algo ideal, por eso dice que tenga capacidad para el desarrollo. Yo voy a pensar de que al final de mi investigación va a ser aplicable, ¿verdad? Que tenga temporalidad, que tenga un tiempo prudencial, que los recursos necesarios, que hayan recursos necesarios, ¿verdad? Que yo pienso que voy a gastar en materiales, en papeles, en fotocopias, en impresiones, en viajes, en viajes para ir a investigar, ¿verdad? Para ir a averiguar sobre las fuentes y disponibilidad de recursos, porque pues en eso, ¿verdad? Tiene que haber eh, plata para poder moverse. Y en el orden objetivo, o sea, lo que es real es, llena los requisitos, si es interesante, llena los requisitos, si llena los requisitos, sí, bueno, entonces es de interés. Y si es de interés, presenta utilidad, porque lo van a utilizar seguramente de material de consulta o de aplicabilidad o se va a echar a andar un proyecto, ¿verdad? Entonces, eso ya es en el orden objetivo. Y desde aquí ya dice, presenta un nuevo enfoque, ¿verdad? Porque es lo que les estaba comentando anteriormente. Puede hacer que esa investigación ya se haya hecho, pero a partir de una conclusión yo puedo empezar a dar un nuevo enfoque a ese mismo problema. Por eso es que es importante revisar otros trabajos que ya se hayan hecho, pero buscándole pues algo que haya quedado inconcluso en alguna conclusión y que a partir de ahí yo pueda iniciar a realizar mi proyecto de investigación. Bueno, entonces, factores, el orden subjetivo y el orden objetivo. Si se dan cuenta, el orden subjetivo o lo ideal le da paso al orden objetivo. ¿Por qué? Porque eso me indica a mí que la línea por donde yo escogí hacer esta investigación es correcta, ¿verdad? Porque de lo subjetivo pasa al objetivo y tiene claridad. Tiene claridad para decirse que sí se puede hacer una investigación planteada por XY estudiante. Bueno, pues ya en el punto 2 hablamos del problema de investigación. Para que una idea sea objeto de investigación, debe convertirse en un problema de investigación. Y hablamos anteriormente que un problema o un problema de investigación o un tema de investigación no necesariamente un problema de investigación, perdón, tiene que ser siempre en el ámbito negativo. Si hablamos de problemas, siempre pensamos, tenemos en el imaginario que se trata de algo negativo, pero no. Hay que pensar también en un problema de investigación, pero que puede ser también que tenga un aspecto positivo.
pensando en no solo lo negativo, ¿verdad? Pero la mayoría piensa en que voy a investigar porque ahí hay un problema negativo, pero no es siempre por esa línea donde tenemos que abordar. Por eso es que hay que abrir mucho el criterio para poder pensar qué línea o qué enfoque voy a darle yo a mi tema de investigación. Por eso, ahí habla de que una idea, sea objeto de investigación, debe convertirse en un problema, sea negativo o positivo. ¿Y cuáles son los tipos de problemas? Según Chassin y Padrón, los tipos de problemas de investigación son teóricos, cuyo propósito es generar nuevos conocimientos, prácticos con objetivos destinados al progreso, teórico-prácticos para obtener información desconocida en la solución de problemas de la práctica. Les comento que en los últimos años, Sampieri, que es uno de los que más ha escrito sobre este tema de investigación cualitativa, cuantitativa y hoy mixta, pues ha manifestado en sus últimos escritos que la tendencia hoy para poder hacer investigación es una tendencia mixta, que va en el tipo de investigación teórico-práctico, porque mezclamos datos cuantitativos con datos cualitativos, datos cuantitativos con datos cualitativos, y ahí hacemos una investigación mixta. ¿Por qué? Porque partimos de una investigación, partimos de varios objetivos, vamos a buscar información, luego tomamos una muestra, esa muestra le sacamos información cuantitativa y luego también de esos mismos procesos de investigación a nuestra muestra sacamos información cualitativa y esas las cruzamos y al cruzarlas se convierte entonces en una investigación mixta donde estamos utilizando recursos teórico-prácticos. ¿Por qué? Porque vamos a buscar información teórica, información que está en libros, en revistas. Luego la contrastamos con la información en el campo cuando vamos a hacer nuestro trabajo de campo y de eso salen un análisis estadístico que nos darán resultados y luego al cruzar esos datos, ahí nos tiene que dar respuestas importantes de lo que estamos buscando, generando información para cumplir objetivos, que es lo que más adelante vamos a observar. Bueno, entonces, tipos de problemas, nos quedamos con el teórico práctico, que es por donde más o menos casi la mayoría hoy en día, pues va en esa línea de poder hacer investigación. Luego hay un segundo subtema aquí del problema, que es el planteamiento del problema. Plantear un problema de investigación consiste en presentar, mostrar, exponer las características, los rasgos, la situación antes, durante y después, el aspecto de interés que va a estudiarse, es decir, el estado actual de la situación del problema, o sea, el antecedente, el actual, y qué pasaría si de no hacerse esa investigación, qué seguiría, qué problema o qué incidencia seguiría dando esta situación que queremos investigar. En síntesis, plantear un problema es presentar una descripción general de el problema, de la situación del objeto de estudio, diríamos del problema, ¿verdad? Plantear una descripción general y se toma en cuenta esos elementos, el antecedente, el antes, el durante y el después. ¿Qué tanta importancia tiene? ¿Qué es lo que está provocando ese problema? ¿Qué características tiene? ¿Y qué pasaría de no abordarse esa problemática? ¿Qué incidencia mantendría en un grupo, una distinta demarcación territorial o un grupo social, ¿verdad? ¿Qué incidencia seguiría dando ese problema de no investigarse? Por ahí va el planteamiento del problema. Creo yo que es claro cuando dice ahí que es una síntesis una síntesis, plantear un problema es presentar una descripción general de la situación. Por ahí vamos abordando
este tema del planteamiento del problema, porque aquí pues ya abordamos antecedentes del contexto donde vamos a hacer la investigación. Y luego lo formulamos. La formulación del problema no es más que realizar una o varias preguntas, ¿verdad? Que van de la mano con el tema formulado o el tema a investigar. Algunos autores sugieren que una vez hecha la descripción del problema se debe concluir con la denominada formulación. Es muy frecuente que el investigador únicamente se preocupe por la formulación evitando la descripción. Sin embargo, la primera no se entiende si no va unida a la segunda. Por eso, la formulación va enfocada casi que en varias preguntas que yo pretendo resolver con mis objetivos. ¿Cuáles son los criterios para formular la formulación de un problema de investigación? Regularmente, un problema de investigación siempre tiene variables. Las variables son elementos, aspectos, características o atributos que tiene ese fenómeno, el que yo quiero investigar. ¿Y cómo se expresa? Decía que se expresa a través de una pregunta o en forma de pregunta. Puede ser una o varias preguntas, dependiendo a qué quiero yo llegarle o qué quiero al final esclarecer con esas preguntas que yo estoy formulando. Expresar en forma de pregunta, entonces, qué, cómo, cuáles, niveles o grado de influencia, por qué. Por ahí va la formulación, ¿verdad? Posibilitar la prueba empírica, comprobar, verificar cuantitativa y cualitativa. Por eso ya les comentaba yo del enfoque mixto, porque aquí mezclamos esta información, la cruzamos, la información cualitativa y la cuantitativa para posibilitar datos importantes y que se generen unidades de observación, dónde, lugar, cuándo, tiempo, a quiénes y población. Aquí ya hablamos de delimitación de temporal, ¿verdad? Hablamos de la muestra, la población y qué muestra vamos a tomar, que son las unidades de observación. Estos 4 elementos son los que componen la formulación del problema, pero basado en una pregunta, basado en una o en varias preguntas, que al final nos llevarán a desarrollar una serie de objetivos, que es lo que vamos a ver más adelante. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo, problema de investigación, dice cuáles son los factores de estrés y sus consecuencias en los docentes de secundaria de la escuela normal superior en el año 2010. La variable del estudio dice que es el factores de estrés y sus consecuencias. La población son los docentes. El lugar de estudio es la escuela normal y la temporalidad es en el 2010. Aquí resume los 4 elementos que estábamos viendo allá atrás, ¿verdad? A manera de ilustrar esto que estábamos hablando en los 4 cuadritos anteriores. Y luego planteamos objetivos. Dice que plantear objetivos son las metas que yo deseo alcanzar con la investigación que estoy pretendiendo realizar. Lo que dice ahí, pues no mucho me convence, pero dice un autor que el más torpe de los hombres se distingue del más inteligente de los animales, en que el hombre se fija objetivos, es decir, traza metas por alcanzar. En el caso de la investigación, esta no es la excepción, que es lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar con el desarrollo de esta investigación o lo que yo quiero que se dé a conocer en base a lo que yo voy a investigar? Los objetivos, ahí dice, los objetivos ayudan a establecer qué pretende la investigación, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero alcanzar. Por eso hay que plantearlos con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. Eso sí, hay que ser muy claros y por eso hay una serie de verbos que se pueden utilizar, que ya los vamos a ver. Deben ser alcanzables, o sea, yo no me puedo poner a pensar en algo tan grande si creo yo que no lo voy a poder lograr. Entonces, hay que pensar que puedan lograrse, que puedan cumplirse los objetivos, que se conviertan en guías de estudio y orienten el desarrollo de toda la investigación. Deben presentarse por lo menos
un objetivo general y 3 específicos, por lo menos 3 o 4 específicos. Entonces, los específicos se refieren, el objetivo general es el objetivo macro, ¿verdad? Lo último que yo quiero lograr. El gran objetivo es lo que yo quiero lograr con esa investigación. Y los objetivos específicos se refieren a situaciones particulares que inciden en forma o forman parte de situaciones propias del objetivo general. De ahí se desglosan, los objetivos específicos se desglosan de la gran meta que yo quiero alcanzar con el objetivo general. Y entonces, por ejemplo, aquí hay varios verbos que podemos utilizar: identificar, jerarquizar, establecer, proporcionar, lograr, ofrecer, incrementar, diagnosticar, comparar, analizar, conocer, determinar, clasificar, descubrir, orientar. Dependiendo de qué se esté investigando, así se fijarán los objetivos que se pretenden lograr. Ese es tan solo una muestra. Hay infinidad de verbos que podemos utilizar de acuerdo al tema que queremos estudiar o investigar. Y de igual manera también hay que ponerle mucho cuidado porque a veces formulamos un verbo para el objetivo general que es menor que lo que estamos planteando en un objetivo específico. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usamos este tipo de verbos. Hay que tener claro que hay que buscar bien la bibliografía para poder establecer este tipo de verbos, en el objetivo general y en los objetivos específicos. Y aquí, una vez más, nos da un ejemplo. Dice, tema, el estrés en los colegios. Título, estudios sobre el estrés en los docentes de secundaria. No. Problema de investigación, ¿cuáles son los factores de estrés? Que ya lo vimos. Y aquí nos da una serie de ejemplos de cómo en base a los datos que estamos teniendo allá, nos están planteando un objetivo general. Analizar los factores generadores de estrés. Y en los objetivos específicos, reconocer los factores, identificar los factores y caracterizar las consecuencias. Ahí más o menos tuvo el orden para poder analizar. Es mucho más amplio, mucho más grande. A través de reconocer, identificar y caracterizar las consecuencias, ahí yo estoy analizando qué me está llevando a cumplir el objetivo general. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando formulamos los verbos para el objetivo general y los verbos de los objetivos específicos, que tienen que tener menos incidencia, pero que me logren concretar la meta final del objetivo general, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y hay que empaparse bien en la bibliografía la cual vamos a estar planteando. Luego viene entonces también una de las partes que es hasta dónde estaremos tratando de llevar este primer protocolo de investigación, que es la justificación. ¿Qué es la justificación? Justificar un problema es dar una radiografía, por qué es importante investigarlo, cuáles son las consecuencias que está teniendo actualmente el problema, cuáles son las consecuencias que podría tener de no hacerse la investigación, qué es lo que está pasando actualmente con el problema. Entonces, debe explicarse por qué es conveniente, ¿verdad? Es lo que les estoy comentando. ¿Por qué es conveniente hacer la investigación? ¿Qué beneficios se derivan de ella? Y dar razones de la utilidad de los resultados. Ahí, con esos elementos, ahí hacemos una justificación. ¿Cuáles son los beneficios que se derivan de ella? Las razones de la utilidad de los resultados y por qué es conveniente hacer la investigación. Con esos elementos, yo ya tengo mi primer, digámosle así, llamémosle así, mi punto de trabajo de graduación. Si yo soy ordenado, le dedico tiempo,
de lo que hablamos en la clase anterior, soy ordenado en hacer mis ejercicios o mis tareas de investigación, con estos pasos llegaré ya a tener mi punto de tesis, como le llaman normalmente, o mi punto de trabajo de graduación. Así que este es un adelanto, es una primera, es tal vez algo básico con lo que podemos empezar haciendo práctica para poder hacer, ya ir pensando en lo que vamos a desarrollar más adelante. Pero con esto sí vamos a hacer una práctica para ir despertando el interés en poder ir buscando cómo ya poder ir planteando problemas que me generen a mí, o me generen y me puedan facilitar el trabajo más adelante para poder desarrollar un punto de tesis o un punto de trabajo de graduación, como ustedes le quieran llamar, para pues el tema de pregrado o el tema de ya de grado, ¿verdad? A nivel de licenciatura. Creo que con esto estamos iniciando este último bloque, o sea, pues ya lo iniciamos, pero con esto empezamos ya una práctica directa de lo que vamos a desarrollar por los próximos días para el final del curso. Así que con esto me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.